seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. El Colegio Marianista en Caballito, y nos convoca un jesuita, el padre Vicente, me acuerdo, que estaba trabajando allá en La Rioja y que había un obispo muy dinámico, muy comprometido con la gente, y entonces dijimos, bueno, vamos ahí a ver qué pasa. No se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, al hombre nuevo Dios va creando nuestro barro lo va engendrando. Jesús camina a nuestro lado, no tengas miedo, suma tu mano. Vamos, hay que seguir andando. Nosotros éramos todos chicos y chicas de acá de Capital Federal, de Caballito, algunos de Olivos. Trabajábamos en villas de emergencia, en el Bajo Flores, dando clases de apoyo, etc. Tratar con gente en la precordillera era otra cultura, otra historia. Nos reunimos todo el grupo y tuvimos una pequeña charla y claro, nosotros íbamos con muy buenas intenciones, pero sabiendo muy poco de lo que era religiosidad popular. ¡Vamos! Hay que seguir andando, hay que seguir andando. Con pocas palabras, con mucho oído y pocas palabras. Él se lo repitió muchas veces. Vean a la gente, escúchenla. Nosotros íbamos con un cura, pero había una época y había lugares cerca de la montaña, más de la cordillera, que no iban los curas, o no llegaban, no sé. Resultado, también esta experiencia de dar la comunión, sin ser ministros de la Eucaristía. Había ahí una chica, Sarita Flis, me acuerdo, que dijo, sí, yo puedo dar la comunión. O él le ofreció, no sé. Recuerdo eso con mucho cariño, él muy transparente, muy alegre, con una fuerza muy grande, la verdad que... ¿Y qué van a hacer? Nos preguntó, eso también me acuerdo. Bueno, vamos a construir casas, estamos con el tema de las cooperativas y etcétera. Entonces, claro, de 7 de la mañana a 11 de la mañana construíamos casas con ladrillos de adobe, que la gente de ahí nos enseñó a pisar el adobe, que era con bosta de caballo, me acuerdo. Dijo, ¿y qué más van a hacer? Bueno, y nosotros seguimos con las casas, y dale con la casa, y dijo, no, y la catequesis. Y eso también dijo, ustedes vayan y visiten a la casa y hagan catequesis, y lleven a la Virgen, lleven a la Virgen. El pueblo se llamaba, y se sigue llamando, Guandacol, cerca de Villa Unión. Porque fuimos en el 72 hasta el 75 inclusive. Así que fue maravilloso, eso lo recuerdo con mucho... Un criollo más. Sí, no, se nos notaba que no éramos criollos riojanos. Y vos viste la evolución de lo que era el afecto que le tenía la gente a Monseñor y después su entusiasmo por la formación de cooperativas. No, fue impresionante. Eso, el cooperativismo en La Rioja, Monseñor Angelelli hizo del cooperativismo en La Rioja un estandarte, un baluarte. Era una cosa, no había pueblo, no había ciudad en La Rioja que él no alentara y no promoviera las cooperativas, pero de un punto de vista absolutamente eclesial, ¿cómo les podría decir? La plata que entraba se repartía y lo que no entraba se costeaba entre todos, o sea, el debe y el haber no era de uno ni de dos, era de todos. Y esto era una maravilla porque ahí la gente se empezó a avivar
que los terratenientes de siempre los explotaban no mal, pésimo, porque por supuesto obra social no existía, por supuesto todo iba a parar a la libreta del almacenero, la libreta del patrón, que el almacén era del turco o del criollo avivado, lo que fuese. Siempre había 3 o 4 apellidos de familias muy conocidas que siempre dábamos vuelta en esa. Siempre la plata quedaba en el mismo lugar. Y la cooperativa dijo, no, la plata se reparte. La plata se reparte de acuerdo a lo que labura cada uno. Y esto me parece interesante. O sea que vos en la cooperativa veías el lugar donde se juntaba la doctrina social de la iglesia, Pero, la piedad popular y el problema concreto pero de absolutamente. mundano. Eso que el concilio creo que dijo muchas veces fe y cultura, o la inculturización de la fe, o la fe metida en la cultura, como quieran llamarle. Sí. Ahí se daba en un 100%, porque la gente vivía lo que decía lo que prometía, creía lo que. Una integridad absoluta entre la fe, la cuestión pública, porque al fin y al cabo era la cuestión pública de todos, porque todos iban al campo a sembrar, a poner las vides, porque se hacía mucha vida ahí, ¿no? Y la verdad que era una maravilla. Y las ganancias eran increíbles. Porque la gente decía, ¿cómo? ¿Todo esto ganamos? Sí, todo esto ganamos. ¿Y cómo lo vamos a repartir? Por partes iguales. Yo no me acuerdo más, había un. ¿Cómo se llamaba? Manolo, creo que era el chofer de los camiones. Manuel. ¿Y toda esta plata me va a venir a mí? Sí, Manuel. Y ellos lo organizaron. Nosotros estábamos ahí como mirando. La verdad que fue algo admirable. Y eso sí, lo promovió ciertamente y muy fuertemente Monseñor Angelelli. Eso. Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, Angelelli, Carlos Mujica, mil compañeros. O sea que debe haber también afectado intereses locales, ¿no? Tanto afectó intereses locales que es de público y notorio conocimiento todos los atentados previos al asesinato del cual él fue víctima. Lo acusaban de todo, un diario muy importante de la zona. Sí, ¿no? El diario que estaba encabezado por los Herrera y por los Blanco. Y después estaban los Cruzados de la Fe, entre comillas, los Cruzados de la Fe, imagínense el título, Sí. Que eran más católicos que Jesús, no sé, más cristianos que Jesús, eran ya. Pero no les gustaba la doctrina social Pero de la no le iglesia, gustaba, ¿no? no le gustaba, un no poco le gustaba. como ahora, ¿no? Que está pasando, dice, No, yo soy no. muy católico, pero no me gusta lo que No, dice y el Papa. ahí estaba, me acuerdo perfecto, el hermano del gobernador. En ese momento el gobernador era Carlos Saúl. Menem. Sí, el apellido me suena, me cuesta decir, era Carlos Saúl y el apellido Sí. sí. Y Es después prudente, ¿no? el hermano de él, que fue senador hasta hace poco tiempo, Eduardo, era el jefe de los Cruzados de la Fe. Era el que organizaba todos los actos vandálicos contra el obispo, contra muchos sacerdotes, un atentado terrible contra unas monjas, me acuerdo perfecto, que inclusive quisieron violarlas, las amedrentaban, les decían de todo, bueno, un desastre. Y Monseñor Angelelli, tranquilo, sereno, jamás una palabra de bronca, jamás una palabra, la verdad que era un hombre de Dios, valiente, muy encarnado, como se decía en aquel momento, con la gente, con la cultura, pero no desde un show o desde una postura, no, era auténticamente lo que les digo que era. Él estaba con la gente y con las religiosas. Me acuerdo de las novenas. ¿Ustedes saben lo que es una novena, muchachos? Nosotros, imagínate, la novena de los muertos. Bueno, acá todos los lunes, no me acuerdo el día ahora exacto, se hace la novena de los muertos y van a tener que ir con la gente caminando hasta el cementerio. E íbamos caminando con la gente y nombrando a todos los finados que había, porque esa era la manera de acompañar a la gente, y la gente reconocía que Monseñor Angelelli y todos los que íbamos en nombre de la Iglesia Católica
íbamos en esa sintonía, no había otra, no, de esto no crean, no, esto es medio, no. Me acuerdo, por primera vez yo delante de los muertos rezaba una novena, yo delante del muerto, nunca lo había hecho en mi vida. En el grupo teníamos, hasta dentro del grupo había 4 o 5 chicas de lo más pitucas de acá de Olivos, que no las voy a nombrar, que le decíamos las rezadoras, porque habían aprendido a rezar como las viejas rezaban. Entonces había que, pero no por una cuestión de maquillaje o de hacerlo, para estar con la gente, porque nosotros creíamos que como Jesús, igual, si Jesús estaba con la gente y escuchaba a la gente y tenía las costumbres de la gente. Así que, y esto Angelelli lo seguía a rajatabla, ¿no? Y Osvaldo, vos viste en estas 3 años misionaste. Sí, 3 o 4, no me 3 o 4. acuerdo. Fueron 4 veranos, 4 eneros seguidos. Y vos Enero sí, de 25 días o casi 28 días de misión, no era toco y me voy, había que estar ahí con 40 y pico de grados, yo te la regalo, ¿no? Sí. y vos veías que todos los años la situación social se le tensaba más por su claridad y por su acción apostólica. Él, con todos los sacerdotes de la diócesis, tenía una política muy clara con respecto a los terratenientes, muy clara. Miren, me acuerdo que se cortaba el agua, la montaña viene desde la cima y a mitad de la ladera le cortaban el agua a la gente. Entonces vendían el agua de la montaña de acuerdo a lo que pagaba cada parcela. Entonces, claro, el que no tenía mucho dinero regaba poco, entonces, claro, le salía poca la cosecha. Hasta que el Monseñor Angelelli dijo algo que está en el Código Civil, dijo algo, no dijo nada revolucionario, dijo, cumplan la ley, el agua que viene de la montaña es de todos, no es tuya. Bueno, se armó un lío fenomenal. Una cosa curiosa, la policía local en los años 71, 72, 73, 74, fenómeno. Es más, llegamos nosotros, hacíamos asados todos juntos, venían las policías. El año 75 ya no. El año 75, curiosamente, no nos dieron la bienvenida, nos pidieron los documentos, me acuerdo, 75, gobierno de Isabel Perón. Nos pidieron los documentos. Yo le decía, pero somos los mismos que hace 3 años atrás, me tienen que dar los documentos. La cosa, bueno, después pasó lo que pasó en el 76, ¿no? Ya estaba... Sí, ahí ya estaba anunciándose lo que iba a venir después, ¿no? Sí. Así que bueno, la verdad que fue... Y a mí cuando me decían que era un obispo zurdo, comunista, pero... Bueno, yo sé lo que es el comunismo y sé lo que es la zurda, cero, la verdad que cero. Un hombre muy consciente, yo diría un hombre encarnado en su pueblo y que quería a la gente, muy devoto de la Virgen. Él nos enseñó a tomar gracia. Yo me acuerdo que yo veía que toda la gente en la catedral ponían la mano, decía, estos son los pies de la Virgen o del Santo, la Virgen sobre todo, ponían la mano. Entonces nosotros mirábamos, claro, acá también se veía, pero menos. Y nos dijo, no, esto es tomar gracia. Hay que tomar gracia de María, hay que tomar gracia del crucifijo. Y es el día de hoy, ya tengo 64 años, yo tomo gracia, como me enseñó, porque es así, me parece. Y Osvaldo, ¿cuándo te enteraste de la muerte de él? Yo me enteré al día siguiente, me acuerdo, tengo el recorte en casa, del diario La Nación, no me lo olvido más. Primera plana, un recorte chiquitito así, que decía, grave accidente, muere obispo Angelelli, o algo así. Yo inmediatamente dije, esto no fue un accidente, acá lo mataron. Yo me acuerdo que lo decía, y lo decíamos mucha gente, no, ustedes siempre están con pajaritos en la cabeza, que esto no puede ser.
lo mataron. Y sí, además ya es cosa juzgada, él es asesinado el 4 Sí, sí, de sí. agosto del 76. Absolutamente. Y el 18 de julio del 76, sí, ahí claramente asesinado, después de ser torturado, Carlos Muria, Sí, sí. que Carlos de Dios, ¿no? Carlos de Dios Muria, Sí, 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 que sí. me cuenta, yo no lo conocí, me cuenta la gente del barrio Independencia, que él empezó ahí, y hay mucha gente que lo recuerda. Nosotros tuvimos un Y de solo... Gabriel Longueville, Sí, ¿no? sí, sí. A los dos, yo no me acuerdo si fui a Carlos de Dios Murias o creo que fue Longueville, que lo fuimos a visitar un día desde Guandacol a Villa Unión, hay 2 o 3 horas en ese momento, y lo fuimos a visitar, era párroco y uno de los dos era el párroco de Villa Unión. Impresionante la tarea de esa gente, impresionante. Y ahí la cooperativa de vitivinícola estaba mucho más avanzada que en Guandacol, muchísimo más. Y los números que manejaba la cooperativa eran 15 veces superiores a los de Guandacol. Por lo tanto, claro que en Villa Unión, por supuesto que en Villa Unión, que aún hoy sigue siendo un polo de producción vitivinícola, claro que ahí habían tocado la médula del poder, porque estaban... y los curas ni se metían en la cooperativa, o sea, por supuesto, ayudaban, asesoraban, pero no veían un centavo, ¿no? Así que bueno, eso sí. Yo recuerdo con mucho cariño esa época y lamento profundamente que el episcopado argentino no haya tenido una voz más clara y más firme. Si bien muchos obispos argentinos siempre hablaron claro sobre Angelelli, la verdad que podríamos haber escuchado más voces. Como dicen ahora los muchachos, haberle hecho la gamba, ¿no? Sí. Porque era un santo, yo me atrevo a decir que era un tipo, un señor obispo, con olor a oveja, porque ahora que Francisco, hace un tiempo atrás, el Papa dice olor a oveja, quien tenía un olor a oveja que uno lo sentía a 20 metros de distancia sin acercarse era Angelelli, rodeado de ovejas, y dio la vida por sus ovejas, lo cual eso no es poco. Bueno, eso es lo que me parece que tengo que decir. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. No se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de nueva vida. Al hombre nuevo Dios va creando, al hombre nuevo Dios va creando, nuestro barro lo va engendrando. Vamos, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Hay que seguir andando, libre, pueblo libre, será posible. Muchos testigos, hoy nos lo dicen, Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, Angelelli, Carlos Mujica, mil compañeros, sangre canta en nuestras cuerdas. Este es el tiempo del hombre nuevo. ¡Vamos! Hay que seguir andando. 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 Hay que seguir andando,
fuerte aplauso para Carlos Aracini, que es el autor del tema Hay que seguir andando.